Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Le doy la gracia a nuestro pastor Roda, ¿verdad? Porque me ha invitado por segunda vez aquí a la iglesia a compartir la palabra. Y, y yo sé que ustedes conocen en el ministerio, la iglesia en la cual el Señor me ha mandado a, a pastorear. Y ustedes han tenido aquí ya la alabanza, que han estado aquí compartiendo con ustedes de la iglesia. Han tenido al hermano Manuel Atil, que es un anciano de la iglesia también, que compartió la palabra en una ocasión. Hermana, Dios les bendiga. Encantada de tenerla por aquí. Aleluya. Y, y nuestro hermano Belarminio, que es anciano de la iglesia. Eh, yo le doy la gracia al Señor porque recibí una sorpresa cuando vine aquí, que tengo a mi prima Jacqueline aquí, que está compartiendo con ustedes y sé que el Señor hará grandes cosas con su vida. Yo sé que es una sierva, es una temerosa del Señor y tiene una familia hermosa en el nombre poderoso de Jesús. Para mí es de mucho placer sentir que ella está aquí con ustedes, siendo parte de la congregación, siendo parte de la iglesia. Yo quiero que tú le digas a la persona que tiene a tu lado, yo te amo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿sabe? Y el Señor, amén. El Señor me motivó a hacer eso. ¿Usted sabe por qué? Porque vi un mover hermoso cuando la esposa de Roda, la hermana, nos mandó a que nos diéramos un abrazo fuerte uno con el otro. Vi el amor, ¿verdad?, que estaba emanando de cada uno de ustedes. Y sí, hay un compromiso a todas aquellas personas que dicen que aman a Dios. Porque no solamente podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Dice la palabra que si nosotros amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, no estamos haciendo la cosa correcta, somos mentirosos. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos, y a nuestro hermano que no lo vemos, que lo vemos, nosotros lo echamos a un lado? Entonces, el Señor tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros, pero los propósitos están establecidos en el amor. El amor de Dios es un amor ágape, un amor incondicional. El amor de Dios no cambia, siempre permanece igual. No importa lo que tú hayas cometido, no importa el pecado, el error que hayas cometido en el pasado. El Señor te justificó. Ya Él te limpió del pecado. Nadie te puede juzgar, nadie te puede decir que tú eras esto, que tú eras lo otro. Ya el Señor te hizo libre con eso. Y hay una enseñanza hermosa, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que aprender a amarnos los unos con los otros, porque Jesús le dice a sus discípulos, le dice, en esto conoceréis que son verdaderamente mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo les he amado. Entonces hay un compromiso. ¿Y qué compromiso es? Porque dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos como Él nos ama a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Damos nosotros nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces, así debe ser el amor de nosotros con nuestros hermanos. Nosotros ser parte de ellos en las necesidades, en el gozo, en todo lo que ellos están pasando, en los procesos, ser parte de nuestros hermanos. Jesús en una ocasión llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y vuelve Jesús y le dice a Pedro, Pedro, como quien dice, Pedro, te falta algo. No es solamente que de ti salga un amor hacia mí. Porque cuando se habla de cordero, se está hablando de la cría, sea macho o hembra, de las ovejas. Entonces, cordero son aquellas crías de Dios, aquellos corderitos de Dios que no tienen conocimiento de la palabra. Que nosotros tenemos que testificar con nuestro ejemplo, ¿verdad?, lo que es el amor del uno hacia los otros. Y vuelve Jesús y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y cambia, ya no le dice que apaciente cordero, sino le dice, pastorea mis ovejas. Y ya está hablando de ovejas, ya está hablando significa en la iglesia todos aquellos creyentes que son adultos. Significa, somos todos nosotros que tenemos ya el conocimiento de la palabra, que estamos, le dice que estamos llenos del Espíritu Santo, y le dice el Señor, tienes que pastorearla.
Y cuando hablamos de pastorear es cuidarla. Cuando hablamos de apacentar, significa, ¿verdad?, enseñarla. Pero ya pastorear es enseñar, cuidarla, dirigirla, instruirla, gobernarla. Tiene un significado todavía más elevado. Pero hay una tercera pregunta que Jesús le hace a Pedro. Y Jesús le pregunta, Pedro, nuevamente, como quien dice, te falta algo, Pedro. ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo conoces todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor, le dice. Y Jesús le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, le dice, apacienta mis ovejas. Y cambia, ¿verdad? Ya no le dice pastorea las ovejas, sino le dice apaciéntala. Entonces, hay un significado mayor, hay una relación. Para nosotros poder amar a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros es cuidarnos los unos a los otros, es enseñarnos, es dar testimonio de lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra. Pero no solamente convertirnos en oidores de las palabras, sino ser hacedores de la palabra de Dios, testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque hay una relación vertical de nosotros con Dios, y esa relación vertical nosotros la vivimos a través de la palabra. Nosotros amamos a Dios, lo declaramos, el primer mandamiento que hay. Amamos al Señor, cumplimos los mandamientos, vivimos la palabra y entramos en una relación con Él a través de la oración y de la alabanza, la intercesión. Pero entonces es como la cruz. Tiene 2 listones, ¿verdad? 4 listones. 2 que van para arriba y 2 horizontal. Entonces, el ciclo no se cierra hasta que usted no sienta amor por su hermano. Entonces usted tiene que testificar, usted tiene que cuidar de sus hermanos. ¿Cómo usted va a cuidar de sus hermanos? Siendo un ejemplo para ellos. De estar en el mismo sentir. Dice la palabra que nosotros la iglesia somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y cuando un cuerpo, cuando una mano se duele, porque se da una mayugura con algo, se lastima, si es la izquierda va a la derecha de una vez en su auxilio, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, los unos con los otros. Debemos cuidarnos los unos con los otros. Y yo quiero que se pongan esta mañana de pie, porque en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo a pedirle una intercesión. Vamos a levantar una intercesión en esta mañana por las personas que están enfermas, y yo quiero poner en ese grupo de personas a mi madre, que en estos momentos está pasando por un proceso, a una tía hermosa, una tía política hermosa que ha sido de grande testimonio, no para mi vida, sino para la familia completa, que es la mamá de nuestra hermana Jacqueline. Nosotros la vamos a poner en oración en el nombre poderoso de Jesús, para que el Señor tome control de su vida, para que sea el Señor obrando sobre su cuerpo y quitando todo ese espíritu de enfermedad que se mueven a su alrededor. Así que, como una iglesia que nos amamos los unos con los otros, vamos a levantar un clamor y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús por todas aquellas personas que están enfermas. Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Rey, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Nos presentamos, Señor, en esta mañana, Señor, clamando delante de tu presencia, Señor. Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. En ti están, Señor, nuestra confianza, Señor. En ti están depositadas, Señor, nuestra confianza, Señor. Señor, nosotros clamamos, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres Jehová Rafa, que tú eres nuestro médico divino, Señor, que tú eres nuestro médico de cabecera, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que baje una unción poderosa de sanidad sobre todas aquellas personas que están enfermas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tú conoces, Señor, los corazones aquí presentes. Tú conoces, mi Rey, por las situaciones por las cuales están pasando, Señor. Señor, clamamos a ti en esta mañana, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sane, Señor. Quite todo yugo de opresión, Señor. Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor, en esta mañana he atado y echado fuera, Señor. Señor, y presento, Señor, clamor
amor, Señor, sobre mi madre, Señor, sobre mi tía política, Señor, Dulce, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, donde quiera que se encuentren en este momento, Señor, la ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tú tomes control de su vida, para que tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, obre sobre cada una de ellas, Señor. Clamamos, Señor, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú tienes control, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sana, Señor, según tu voluntad, Señor, y según tu propósito, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Señor, y en ese mismo sentir, Señor, te damos gracias, Señor. Nosotros como tierra fértil, Señor, estamos aquí para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que den fruto, Señor, en un 100%. Lo declaro en el poder, Señor, de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. La palabra que vamos a compartir en esta mañana, el Señor la puso en mi corazón. Se titula Viviendo bajo la protección de Dios. Y precisamente hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil. Yo hablaba con una de las hermanas que llegó y estábamos esperando que la iglesia llegaran los hermanos. Y estábamos hablando del tiempo difícil que se vive hoy en día, que no hay seguridad, precisamente los atracos. Nosotros tenemos que caminar con cuidado. No sabemos realmente lo que se está moviendo en el ambiente, en la calle. Es constantemente un levantar del enemigo. Pero usted sabe que si nosotros estamos bajo la protección de Dios, a nosotros nada nos va a suceder. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: vas a aprender a vivir bajo la protección de Dios. Y usted sabe, hoy en día se vive hablando, los temas del día es la ideología de género, ¿verdad? Se habla mucho de cómo el enemigo está utilizando esa parte para atacar la descendencia, que son nuestros hijos. Yo me gocé esta mañana que los primeros visitantes de esta iglesia fueron esa niña hermosa que ustedes vieron que se pararon, que estaban ahí. Fueron las primeritas que llegaron después de la hermana que llegaron esa niña. Y yo me sorprendí porque llegaron todas las partes de atrás de un carro, salió una, después otra. Y yo, oh, ¿cuántas que están saliendo? Estaban todas atrás. Y me gocé mucho porque sí, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras generaciones. El enemigo anda detrás de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Y nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús que levantar altar en nuestra casa y estar en la iglesia e interceder por ellos para que eso no lo llegue. La ideología de género está tocando las puertas de nuestra casa, hasta las puertas de las iglesias. Entonces, ya ustedes han oído de pastores, ¿verdad?, que aceptan esa situación. Y los medios de comunicación, la tecnología está muy avanzada. Está muy avanzada. Ya un niño toma un teléfono y le sale cosas pornográficas, ¿verdad? Invaden ya ese internet, está invadido de eso. No solamente tienen ellos de que sin saber, porque el sistema está preparado para eso. Yo tuve los otros días viendo un video de cómo le enseñaban a un grupo de niños, de jovencitos de 8 hasta 13 años, a tocar un hombre que estaba semidenudo. Ellos estaban todos alrededor y lo enseñaban a tocar para que perdieran el miedo de que eso no era nada. Entonces, eso era en un colegio que se estaba haciendo, no en este país, pero usted sabe, cada vez que uno ve eso, nosotros dice, bueno, pero ¿y qué está pasando? Se está enseñando a los niños y se le está abriendo un apetito sexual a una temprana edad. Entonces ellos van a comenzar tocándolo, pero van a querer seguir sabiendo más. Se le presenta un hombre semidenudo, una mujer semidenuda, tocándose entre ellos. Y eso es lamentable porque se está enseñando al niño a que pierda pudor. Ya la jovencita, el jovencito de ahora, se le importa que lo vean desnudo. Se le importa que lo vean ahora, se sientan, y se le importa que la otra persona que está al frente le vea mal sentado. Yo recuerdo que en mi tiempo, nada de eso existía.
todo lo contrario, habían penalidades. La ley sometía a todo aquel que vendía una revista pornográfica. En mi tiempo eso era prohibido por ley. Y ahora no. Ahora usted lo encuentra en la televisión. Usted nada más tiene que prender la televisión de su casa para que comience a ver eso. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y precisamente Jesús habla de esos tiempos difíciles. Y está cerca la segunda venida de Cristo. Porque eso está aconteciendo hoy en día. Eso está aconteciendo en la humanidad. Y qué pena. Porque cada vez que yo veo eso, digo, bueno, Señor, se está cumpliendo la profecía de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de aquellos que a los malos le llaman buenos y a los buenos le llaman malos. Y de la luz hacen tiniebla y de la tiniebla hacen luz. Y toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Se está cumpliendo hoy en día. O sea, usted está viendo que esas palabras se están cumpliendo. Entonces nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que aprender a vivir bajo la protección de Dios. Lo único que nos salva a nosotros es buscar de Dios. Orar, interceder por nuestra descendencia y buscar del Señor. Estar constantemente en nuestra relación con Dios es lo único que nos salva. Y hay un ejemplo en la Escritura con relación a eso de la protección de Dios, y se encuentra en Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15, yo lo voy a tocar más hacia adelante, en el versículo, yo voy a tocar el versículo 13 y el versículo 14, donde nos enseña que hay tres personajes que en un tiempo determinado vivieron como nosotros estamos viviendo hoy en día, pero que el Señor tuvo protección de ellos. Y Ezequiel da esa profecía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel entró en una relación con Dios, mantenía una relación con Dios, iba al altar, tenía una relación externa con Dios, bien, pero sin embargo, cuando salía de la presencia de Dios, comenzaba a idolatrar las cosas del mundo, comenzaban a adorar a otros dioses. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se está adorando a otros dioses, se le está dando importancia a las cosas del mundo más que a Dios. Más que a Dios se le está dando importancia. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros debemos guardar nuestra descendencia. El comportamiento de nosotros se va a reflejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Dice la palabra que nosotros nos comeremos la uva agria y a nuestros hijos le dará la dentera. La palabra nos enseña que la bendición y la maldición de nuestros padres, ¿verdad?, de nosotros llegarán como padres, llegarán a nuestros hijos desde la tercera hasta la cuarta generación. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado de nuestra descendencia. Y precisamente el versículo 16, 18 y 20 de Ezequiel, el mismo capítulo 15, se repite. Ezequiel 15, que no me llega al 8. Amén. Pues déjeme ver, porque estoy. El 14, escúcheme. El 14. Es el 14, sí. Tienes razón. Es el capítulo 14. Y precisamente hay un versículo que se repite. El 16, el 18 y el 20. Si ustedes lo leen, el mismo versículo. Y es un aviso que nos da a nosotros para este tiempo. Para este tiempo el Señor nos quiere hablar con relación a lo que acontece a esos tres personajes y cómo el Señor los protegió, pero sus hijos no pueden ser protegidos. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos que aprender a interceder, tenemos que aprender nosotros a levantarnos, levantar altar en nuestras casas e interceder por nuestra descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En la palabra de Dios se nos promete la protección del Señor cuando estemos frente al peligro o la incertidumbre de este mundo perdido. El rey David nos da una enseñanza extraordinaria. Y en el versículo 1 del capítulo 46, del Salmo 46,
y el Salmo 121:3, el Señor nos habla de su protección, cómo el Señor nos protege. El rey David nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entrar en esa protección, pero hay algo que el Señor nos pide. ¿Qué debemos nosotros hacer para nosotros estar bajo la protección de Dios? Mire lo que dice el rey David con relación a ese salmo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la voy a leer en la versión de lenguaje sencillo. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Entonces, ¿cuánto necesitan la protección de Dios hoy en día? Amén. Dice la palabra, Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. O sea, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor es quien nos va a proteger. El Señor es quien nos va a ayudar. El Señor es quien va a guardar de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 121:3. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Entonces usted sabe que uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Pero usted sabe, para nosotros recibir esa protección de Dios, nosotros tenemos que caminar correctamente. Nosotros tenemos que caminar justo. Nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Las bendiciones de Dios están a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, si nosotros sabemos que las bendiciones están a través de Cristo, nosotros tenemos que buscar a Cristo. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo celestialmente en su Hijo amado. O sea, las bendiciones están a través del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que buscar esas bendiciones. Esas bendiciones están declaradas ya por Dios. Ya Él las declaró. Pero nosotros tenemos que hacerlo a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y vuelve otra vez. Aleluya. La palabra profética en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo Dios derrama su gracia para proteger a aquellos que caminan como justos en un mundo perdido. O sea, nuestra dependencia, nosotros dependemos de Dios en estos momentos. O sea, tenemos un mundo perdido, tenemos un mundo que prácticamente está haciendo aberraciones, está en adulterio con el Padre. O sea, son adúlteros. Y el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia, a nosotros nos está hablando como iglesia, porque nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado porque si nosotros nos atamos a la cosa del mundo, ¿qué hacemos? Que le quitamos el primer lugar a Dios y damos el primer lugar a lo que el mundo nos está ofreciendo. Entonces eso es idolatría y entramos en un proceso de adulterio con el Señor. Prácticamente comenzamos a hacer las cosas que a Él no le agrada. Si el Señor te trajo del mundo, el Señor a través de sus palabra, a través del Espíritu Santo, comienza a quitarte todas aquellas cosas que tú hacías antes en el mundo. Se supone que ya eso no nos debe llamar la atención, ya eso no nos debe atraer a nosotros. Pero el Señor le está hablando a la iglesia hoy en día que tenemos que tener cuidado porque las cosas del mundo están tocando las puertas de las iglesias. Están tocando la puerta de la iglesia. Hay una línea muy sensible entre el mundo y lo espiritual, entre lo terrenal y lo espiritual, entre la iglesia y las cosas que están en el mundo, lo terrenal. Hay una línea muy sensible. Y nosotros como pastores, como ministros, debemos cuidar el altar de Dios. Porque Dios no mora en un tabernáculo contaminado. Nosotros podemos llamar a este lugar como la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios la componemos cada uno de nosotros. Somos nosotros nos convertimos en tabernáculo del Espíritu Santo. O sea, estos vacíos no es nada. Nosotros somos los que constituimos la iglesia uno con los otros. Entonces nosotros tenemos que en el nombre poderoso de Jesús cumplir con los mandamientos de Dios
apartarnos de las cosas del mundo, ya eso quedó atrás. Ya eso quedó atrás, ya nosotros tenemos que en el nombre poderoso de Jesús que orarle al Espíritu Santo y sugestar nuestro pensamiento, porque muchos dicen, bueno, pastor, es que no es fácil. Hay mucha tentación en el mundo y nosotros nos pasamos más tiempo en el mundo que en la iglesia. Y usted sabe que el Señor nos ha enseñado a que nosotros tenemos que sujetar nuestros pensamientos bajo la obediencia de su palabra. Si usted busca al Señor a través de la palabra, si usted viene y se congrega en la iglesia, usted sabe que va a pasar el tiempo en que cada vez más usted va a estar más lejos de la cosa del mundo. Eso no lo va a tocar, pero usted tiene que, en el nombre poderoso de Jesús, hacer viva la palabra en usted. ¿Y cómo usted va a hacer viva la palabra en usted? Estudiando la Biblia, compartiendo en la iglesia, no solamente viniendo a los cultos, ¿verdad? Porque muchas personas se convierten en oidores de la palabra de Dios y no en hacedores. Entonces tenemos nosotros que aprender cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque cada uno de ustedes están aquí no por coincidencia. Hay propósitos de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Y ustedes tienen que en el nombre poderoso de Jesús comenzar a interceder y a pedirle al Señor que le muestre cuáles son esos propósitos. ¿Cómo van a comenzar esos propósitos a desarrollarse en la vida de cada uno de ustedes? El Señor los eligió, el Señor los tiene aquí a ustedes por algo, pero tienen que activarse. No pueden ser nada más hermanos que vengan nada más a los cultos de los domingos, ¿verdad? No pueden ser hermanos que no amen a sus hermanos. Y cuando hablo a amar a sus hermanos, también ahí entra amar a la familia, ¿verdad? Amar al vecino, todo, porque no es porque tú seas hermano de mi iglesia que yo te voy a amar. Entonces, el amor tiene que ser incondicional hacia todo el mundo, sin importar la conducta del otro, lo que el otro me hace, lo que el otro. Usted sabe que hay 9 dones del Espíritu Santo. Y esos dones del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu Santo tienen que evidenciarse en nosotros. Hay 9 frutos que tienen que evidenciarse en nosotros. El amor, la templanza, el dominio propio, el gozo, la fe, la paciencia. No es fácil cuando una persona se te levanta y te insulta y te dice, y en Cristo tú lo puedes, no es fácil en la carne, tú someter la carne, no es fácil cuando te quieren agredir sin la persona tener razón, y tú humanamente lo que quieres es defenderte, pero en Cristo, Señor, dame la paciencia y dame el dominio propio para yo poder seguir hacia adelante y ver a ese hermano en amor. Y decirle, Señor, perdónalo. Porque no saben lo que hace. No saben lo que está haciendo. Señor, perdónalo. Entonces ese es el testimonio que el Señor quiere que tú y yo demos. Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, el Señor le está hablando al pueblo de Israel en ese tiempo. El pueblo de Israel entró en una idolatría. El pueblo de Israel estaba haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, mostraba una cosa delante de los hermanos, pero cuando estaban escondidos, porque muchas personas cuando están en el mundo, cuando están en la calle, como el Señor no lo está viendo, ¿verdad? Hacen lo malo, pero sí el Señor, para ellos el Señor no lo está viendo, pero el Señor sí lo está viendo. En su omnipresencia Él está al lado tuyo y Él se está dando cuenta de todo lo que tú estás haciendo, de todo lo que nosotros estemos haciendo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Señor le está hablando al pueblo de Israel a través de Ezequiel una palabra. Y es una palabra que se cumple para nosotros en estos días. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11 que nosotros tenemos que tomar la escritura como ejemplo para este tiempo. Dice para finales de los siglos. Nosotros tenemos que aprender de lo que le aconteció al pueblo de Israel y ver todo lo malo que ellos hicieron para nosotros no hacerlo. Y ver todas las cosas buenas que ellos hicieron para nosotros hacerlas. Y precisamente el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel de este tiempo. Y estamos viviendo en la mejor dispensación, que es la dispensación de la gracia. Estamos viviendo en la mejor dispensación. Entonces somos el Israel de este tiempo. Y fíjese lo que el Señor le dice al pueblo. Al país que peque contra mí y que una y otra vez me sea infiel, yo lo castigaré duramente. ¿Y a quién le está hablando? Porque el Señor no está diciendo ni al mundo, ni a la nación.
el Señor le está diciendo al país. El Señor nos está hablando a nosotros, a República Dominicana. Porque cuando el Señor puso estas palabras en mi corazón, hablaba con relación a nuestro país. Amados hermanos, nuestro país es un país que está bendecido por el Señor. Es el único país que tiene en su escudo una Biblia y que tiene la palabra Dios, patria y libertad. Es el único país en el mundo. Aquí ustedes ven cómo meteorología anuncia que vienen los ciclones, que vienen los huracanes, y de una manera sobrenatural se desvían, pierden su curso, pasan por los alrededores de la República Dominicana y vuelven a tomar, porque eso es lo grande, vuelven a tomar el curso que llevaban. O sea, no se coinciden como una tormenta pasa por la República Dominicana y nosotros estamos ahí al lado de Puerto Rico, entonces a nosotros no nos afecta y viene y entra a Puerto Rico. Pero usted sabe que el Señor tiene cuidado de nuestro país. Y el Señor nos está hablando. Y oiga lo que dice el Señor. Dice, al país que peque contra mí y que una y otra vez me sea infiel, yo lo castigaré duramente. Echaré a perder su cosecha de trigo y sufrirá hambre. ¿Y cómo se pierde la cosecha de trigo? ¿Cómo se pueden perder todas las cosechas del país? ¿Por una tormenta? ¿Por un ciclón? ¿Verdad? Entonces fíjense lo que dice, así acabaré con los habitantes de ese país y con sus animales. Para que eso suceda, tiene que ser por una tormenta, tiene que ser por un ciclón, tiene que ser por un huracán, un terremoto también, ¿verdad? Y nosotros en el nombre poderoso de Jesús estamos viendo que todo eso está sucediendo en otros países y a nosotros no nos toca nada de eso. Y nosotros tenemos que levantar clamor al Señor y levantar acción de gracia al Señor porque Él nos protege. Pero nosotros necesitamos como ciudadanos dominicanos, ¿verdad?, interceder por nuestro país y no aceptar lo que están hablando. Oye, nosotros tenemos la Biblia en el escudo y la quieren entonces sacar de los colegios, porque no entendemos. Nuestro escudo que nos representa, símbolo patrio, nos representa en todo país del mundo, tiene la Biblia, sin embargo en los colegios la quieren sacar. Entonces nosotros tenemos que en el nombre poderoso de Jesús, porque eso es espiritual, hermano, la iglesia tiene que levantarse en oración, interceder, y no levantar una intercesión un día y ya, no es constantemente presentar el país, constantemente presentar, porque nosotros somos una nación bendecida, nosotros somos un país bendecido. Somos un país bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Y mire lo que dice el versículo 14, dice, si en ese país vivieran Noé, Daniel y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Entonces nos enseña que en aquel tiempo, cuando vivían Noé, Daniel y Job, nos enseñan que estaban pasando por el mismo proceso que nosotros estamos pasando hoy en día. Dice la palabra que vivían de fiesta en fiesta y se daban en casamiento lo uno con el otro. En los tiempos de Noé existía, estaba sucedió lo mismo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Y el Señor nos habla y nos dice, si ustedes como mi iglesia, si ustedes como país, si ustedes como una generación nueva que está subiendo, quieren estar bajo mi protección, tienen que aprender de Noé, Daniel y Job. Y si nosotros nos vamos, ¿verdad?, más hacia adelante, en los versículos que yo le hablé, mire hasta, porque vamos a ver qué hicieron cada uno de esos personajes que recibieron la protección de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Pero mire lo que dice la Escritura en el versículo 16, voy a poner el versículo 16 porque el 18 y el 20 se repiten, lo pueden buscar en la Biblia, se repiten los tres y dice, pero aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Y miren, yo soy padre y sé lo que es un padre clamar por un hijo, porque yo lo he hecho. Yo nunca había vivido, ¿verdad?, una situación como la que viví hace apenas
como 3 meses, hace apenas 3 meses, el hijo mío, el mayor de los varones, salió en el vehículo y dan las 2 de la mañana, no llega. Él siempre llegaba antes de las 12. Dan las 3, no llega. Dan las 4. Cuando yo veo que dan las 4, le digo a mi esposa, vamos a orar, vamos a interceder, intercedo, oro, pero no me quedé tranquilo porque tenía una sensación desagradable. Nunca había hecho eso, me sentía mal. Se me aguaban los ojos. Inmediatamente tomé el otro vehículo y salí a buscarlo. ¿Dónde fue que yo fui a buscarlo? Lo fui a buscar en los cuarteles que estaban de la policía, la más cercana, y fui a uno de los hospitales más cercanos, porque entendía que podía haberle pasado algo. Pero no, usted sabe, se juntó con un grupo de amigos y decidió quedarse en la casa de uno de los amigos. Nos llamó, primera vez que lo hace, pero usted se imagina el corazón de un padre, todos los pensamientos negativos que le pasan a uno, todos los pensamientos negativos que le pasan a uno. Y comencé yo a interceder, comencé a orar, y él durmiendo en la casa de un amigo. Pero usted sabe que el Señor ahí me prendió un bombillito, ¡pum! Y se tiene que tener cuidado. Agarré, cuando llegó lo senté, le dije, bueno, tú tienes que orarle al Señor, que yo soy pastor. Porque si hubiese sido en otro tiempo, yo no hubiese respondido de mí. Dice, tú tienes que darle gracias a Dios. Pues en mi tiempo yo nunca hice eso. Yo lo llegué a hacer ya después que yo era adulto. En mi tiempo, cuando yo salía cambiado de mi casa, yo no vivía con mi papá. Murió cuando yo tenía 13 años, pero yo me fui a vivir con mi abuela paterna, y había unos tíos ahí, militares, que eran exagerados. Y si yo me ponía una camisa manga larga y me la remangaba, y ellos llegaban, yo tenía que darle para atrás y ponérmela como iba. Porque si no me llamaban y me dice, esa camisa no se usó para que usted se la remangara. Usted tiene que ponerse la camisa como es. Y así eran esos tiempos. En mi tiempo yo pasaba por la sala de mi casa y mi abuela o mi tía nada más tenían que mirarme. Yo sabía que era para atrás otra vez de nuevo, sin tener que abrir la boca. Pero ahora todo eso se ha perdido. Y yo comencé a orarle al Señor y comencé a interceder. Yo cometí un error con mi hijo en un momento determinado, porque él comenzó a llevar muchos amigos a la casa, muchos amigos a la casa. Yo tengo 4, yo tengo 8 hijos, yo soy de un segundo matrimonio. Yo llegué a los pies de Cristo en mi segundo matrimonio, y tengo 4 en Estados Unidos de mi primer matrimonio y 4 con mi segundo. Tengo 3 que tienen una relación hermosa con Dios. Ustedes conocen al que toca la batería y a Ámbar, que han venido ya aquí a ministrar la palabra, la alabanza, ¿verdad? Uno toca la batería, pero Ale, que es el hijo mío que ustedes ven que está allá parado, que se está riendo, él no toca nada. Entonces yo necesito que ustedes me ayuden a orar por él, ¿verdad? Que ustedes me ayuden a orar por él. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, el hijo tuyo grande, Ale, él va a estar más unido a ti mientras él vea cómo es tu relación conmigo. O sea, mientras él vea la relación que tú tienes conmigo, el temor que tú tienes hacia mí, el amor que tú tienes hacia mí, entonces él va a ser cambiado. Y a partir de ese momento yo dije, donde quiera que yo voy, tú vas. Yo no lo obligo, pero yo le digo, tú me amas, tú me quieres. Entonces yo no puedo estar manejando. Yo le digo, yo no puedo estar manejando, yo necesito que tú guíes. Que sea tú, yo voy para Santiago, tú te vas conmigo para Santiago. Sí, papi, yo voy contigo para Santiago. Entonces, a partir de ese momento salgo de la casa, donde quiera que voy, le digo, necesito que te vayas conmigo. A veces pelea, ¿verdad? Dice, pero al final termina en obediencia y termina complaciéndome. Entonces, nosotros tenemos que buscar que nuestras generaciones estén al lado de nosotros y que ellos vean nuestra relación con Dios. La salvación es individual, pero nosotros tenemos que interceder y ser un ejemplo para ellos. Nosotros tenemos que testificar lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en nosotros, para que esa generación suba sana.
suba sana. Y si se aparta del Señor, él va a volver otra vez al Señor. Va a volver al Señor. Pero tenemos nosotros que mantener el altar encendido. Porque mire lo que dice el Señor. El Señor dice lo siguiente, dice, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían. ¿Solo quién? Solo Noé, solo Daniel y solo Job se salvarían. Solo ellos se salvarían. Dice, pero el país quedaría totalmente destruido. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Ese es nuestro Dios, porque nosotros somos el Israel de esta dispensación. Nosotros somos el Israel, el Señor nos está hablando a nosotros. Y esas palabras quedaron plasmadas en la Escritura y nosotros tenemos que tomarlas por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que aprender de Noé, tenemos que aprender de Daniel, tenemos que aprender de Job. Pero tenemos que también llevar en nuestro pensamiento que nuestro país va a ser guardado por la generación que van a estar subiendo. Entonces nosotros como padres debemos mantener el altar encendido para que nuestras generaciones no se desvíen. Porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es que la bendición, nosotros como país, vamos a perder la bendición si siguen aprobando leyes como las que están aprobando. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, concienciar a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos constantemente, enseñarles de las cosas que no son correctas. Porque en la escuela lo que quieren enseñarles es otra cosa. Ya no se da moral y cívica. A mí me daban moral y cívica. Entonces usted sabe que nosotros tenemos que guardar nuestras generaciones. Muchos podrán decir, bueno, pero yo no tengo hijos. Pero tiene que comenzar a interceder por los hijos que el Señor te va a dar, si no lo tiene. Y los que tienen hijos, tienen que interceder por sus hijos, por su nieto, y por su bisnieto y por su tataranieto. Por la generación completa tenemos nosotros que interceder en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Aleluya. Veamos en la palabra por qué estos tres hombres tenían protección de Dios sobre su vida, aún en medio de los juicios de Dios. Y cómo nosotros podemos vivir bajo esa misma protección. Nosotros tenemos que aprender de Noé, tenemos que aprender de Daniel y tenemos que aprender de Job. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y es sencillo. ¿Usted sabe qué ellos hicieron? Que caminaron justo delante del Señor. Hicieron la cosa correcta delante del Señor. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros hoy en día. Nuestro paso tiene que ser ejemplo para las personas que nos están viendo. Nuestro estilo de vida cambió. Nosotros vivíamos en el mundo y nos comportábamos como aquellos que viven en el mundo, ¿verdad? Hoy en día ellos le llaman bueno a lo que para nosotros como cristianos, lo que dice la palabra es malo. Ellos le llaman bueno y lo hacen como bueno. Entonces somos nosotros el ejemplo, somos nosotros la luz, somos nosotros que tenemos que llevarlo por el camino correcto, ser testimonio para ellos. Y como nosotros tenemos que guardar nuestra generación, nosotros tenemos que guardar el país. Y el país lo vamos a guardar instruyendo a las generaciones que siguen, a los que van a tomar el testigo. Yo no sé si ustedes conocen lo que es el testigo, ¿verdad? Cuando usted va en una carrera de relevo, es un palito que se pasa cuando los que están corriendo se lo van a pasar a otros grupos que van a seguir la carrera. Entonces, nosotros hoy estamos aquí predicando la palabra de Dios y ustedes están sentados en la silla ahí. Pero en el día de mañana van a estar nuestros hijos predicando en la iglesia y van a estar nuestros hijos sentados. Entonces nosotros tenemos que interceder para que esa bendición no desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. Primero, tiene que caminar con Dios como caminó Noé. El error que muchos cristianos cometen es querer vivir bajo la protección de Dios y no querer dejar sus malos caminos en el mundo. El Señor le habló al pueblo de Israel porque mostraban una cosa que no era real. Mostraban una relación con Dios, pero sin embargo, en su interior estaban haciendo otra cosa. Sus pensamientos estaban en otra cosa. Y el Señor nos está hablando. Noé caminó justamente con el Señor. El Señor le dio una instrucción a Noé en un tiempo que no llovía. Y fíjense,
Noé viene de una descendencia cercana a Adán. Porque Noé viene de la descendencia viene el hijo de Adán, viene Set, viene Enoc, viene un grupo, viene Lamed, viene un grupo son como 8 descendencias. Y ahí nace Noé, cerca de Adán y Eva, cerca de Adán y Eva. Y sin embargo, se estaba viviendo en un mundo en perdición. Dice que se estaban haciendo aberración en contra de Dios. Y el Señor le habla a Noé y le da instrucción a Noé a que levante, a que haga un arca, ¿verdad? Donde se iban a salvar él y su familia. Se iban a salvar en el arca. Pero usted sabe, lo que más me impacta con esto de lo de Noé es que al final sus hijos se pierden. Porque al final los hijos hicieron las cosas incorrectas, no hicieron la cosa correcta delante de Dios. Entonces, el Señor quiere guardar nuestras generaciones. Pero usted sabe, nosotros tenemos que interceder por ellos, porque al final la salvación, solamente ellos, su comportamiento. Pero si nosotros los instruimos, mire qué bello llegar aquí y ver un grupo de niñas, ¿verdad? Orando por las ofrendas, presentando el culto en oración. Eso no se ve, eso no es común. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, instruir a nuestros hijos, irlo preparando a nuestros hijos, para cuando sean grandes, no se aparten del Señor. Y si se apartan, mire, tenga la seguridad que el Señor va a volverlo a traer a su camino, en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Entonces nosotros tenemos que presentarnos perfectos delante de Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios. Y caminar con Dios no es, ¿verdad?, decirle al Señor, Señor, vete adelante que yo voy detrás. Ni decirle al Señor, Señor, yo me voy adelante y tú sígueme. No es ahí los dos ir. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15, versículo 5, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ¿verdad? Entonces hay una enseñanza a través de esa palabra hermosa para cada uno de nosotros como discípulos de Cristo que somos. Dice la palabra, si permanece en mí y yo en ustedes, dice, y yo en él, esto llevará mucho fruto, pero separado de mí nada pueden hacer. Si nosotros nos separamos de Jesús, no somos nadie. No somos nada. Nosotros lo necesitamos a Él. Entonces nosotros tenemos que caminar con Dios. Él va a ser nuestra protección, como caminó en Noé, ¿verdad? Como está ese ejemplo hermoso en las Escrituras. Mire lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces hace un pacto. Cuando tú caminas con el Señor hace un pacto contigo. Cuando tú haces la cosa correcta delante de Dios, cuando tú levantas un altar en tu casa, cuando tú levantas un altar en la iglesia, cuando tú permaneces cumpliendo la voluntad de Dios y permaneces en obediencia al Señor, el Señor te promete. Y usted sabe que esa promesa que el Señor le hizo a Josué con relación a su familia, él declaró, Josué, cuando le dijo al Señor, Señor, que dio el paso hacia adelante, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando él declaró eso, mi casa y yo, él no le preguntó a sus hijos. Él no fue donde su esposa. No, él lo declaró. Y así nosotros tenemos que declarar. Nosotros tenemos que declarar, Señor, mi casa y yo te serviremos. Mis hijos te servirán, Señor. E interceder por ellos. Entonces el Señor hace un pacto. Y nuestros hijos, nuestra descendencia, van a recibir protección. Si ellos se apartan, el Señor los va a traer. El Espíritu Santo los va a contristar en los momentos que están apartados y los va a traer. Pero nuestras oraciones tienen que ser constantes. El rey Salomón fue bendecido de una manera extraordinaria. El rey Salomón pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo, para poder instruir al pueblo, para poderlos gobernar. ¿Y usted cree que eso llegó de manera instantánea, de manera inmediata? No.
fueron miles de sacrificios de bueyes, de ovejas en el altar. Y cuando se llevaba un sacrificio, mire, cuando se sacrificaba un buey en un altar, había que esperar que se consumiera totalmente y que los huesos se convirtieran en polvo. Y la palabra nos enseña que Salomón no dejó de levantar ese altar al Señor. Y nosotros a veces clamamos al Señor, levantamos un altar en nuestra casa y ya pensamos que el Señor nos va a dar la bendición. No, tenemos que mantener el altar encendido en nuestro hogar. Tenemos que interceder por la familia, por nuestros hijos, por todo. Por toda nuestra familia tenemos que interceder por nuestro país, lo que está aconteciendo. Tenemos que guardar nuestras generaciones. Nosotros necesitamos en este mundo que está perdido la protección de Dios. Pero tenemos que saber cómo que vamos a conseguir, cómo vamos a recibir esa protección del Señor. Amén. La humanidad rápidamente se está encaminando a la autodestrucción y no ha tomado en cuenta que Jesucristo dijo que los eventos del tiempo del fin serían semejantes a los de la época de Noé. Porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, 37 y Lucas 17, 26, 27. Mire lo que dice Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Entonces nos está dando un aviso. Nosotros estamos viviendo los tiempos de Noé. Se están viendo. Estamos viendo cómo hoy en día la aberración de cómo se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y cómo se vive, se ha perdido el pudor en la calle. Cómo la generación de ahora está creciendo torcida. Cómo los medios de comunicación están bombardeando con publicidad negativa a nuestros hijos. Eso está sucediendo hoy en día. Todo eso nosotros lo estamos viendo. Cómo se está peleando en el Congreso para hacer ley, mi hermana, cosas y mi hermano, cosas que se caen de la mata. Cómo un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Va a desaparecer la creación de Dios. Va a desaparecer si eso se desarrolla. Y eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces lo quieren hacer ley. Quieren convertirlo en la ley. Cuando usted se va a Génesis capítulo 5, usted ve que dice la palabra, varón y hembra lo creó. Hay una diferencia. Varón y hembra lo creó. Y cuando usted ve que el Señor le dice a la mujer, con dolor te multiplicará. Imagínese. Entonces, va a haber una bendición de que nosotros vamos como la creación de Dios, nos vamos a multiplicar y vamos a poblar la tierra, vamos a llenar la tierra. Pero usted sabe que eso se va a desaparecer si eso se sigue aumentando, lo que es todos esos decretos que están aprobando en los congresos, donde pueden casarse hombre con el hombre, la mujer con mujer, instruir a los hijos, abrirles sus pensamientos y llevarlo a que vean el sexo como una cosa normal, a abrirle el apetito, ¿verdad? En mi tiempo, yo a los 13 años, yo no sabía de nada de eso. A los 12 años yo no sabía de nada de eso. Hoy quieren en la escuela enseñarte a cómo tú tener relaciones sexuales. Imagínense, para yo hablarle a mi mamá, a un familiar mío, de relaciones sexuales, no, me iban a decir, no, pero eso no es tu tiempo. Tú todavía eras un jovencito, todavía eras un muchacho. Ahora no, ahora en la escuela lo están instruyendo. Ahora los jovencitos de 12, de 10 años, mire, el índice de embarazo que hay en menores de edad, eso es alarmante en nuestro país. Eso es alarmante. Váyanse a los hospitales para que ustedes se den cuenta. Menores, 12 años embarazadas, 12 años. Dígame usted una niña de 12 años embarazada. Entonces estamos viviendo una época difícil, nosotros tenemos que guardar nuestras generaciones, pero nosotros lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús, porque conocemos la palabra de Dios y vamos a permanecer firmes, orando para que eso no suceda en nuestras generaciones. Lucas capítulo 17, 26, 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Es la palabra que lo dice, no lo estoy diciendo. El Señor lo puso en mi corazón para compartirlo. Lo estamos compartiendo, pero el Señor nos está dando un aviso como país y como cristianos que somos. Tenemos que interceder en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 27, comían, y esto era lo que hacían ellos, mire, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Entonces fue todo un país que destruyó el Señor. No fue el mundo, fue el mundo en ese momento que destruyó el Señor. En ese momento. El Señor destruyó, ¿verdad? Quería salvar su creación porque el enemigo anda detrás de ¿qué? De la semilla genuina, del cristiano genuino, del cristiano que quiere en el nombre poderoso de Jesús hacer la cosa correcta delante de Dios. Entonces, Noé obedeció al Señor. Noé caminó justo delante del Señor. Y usted sabe que sus hijos fueron salvos. Aunque después hicieron la cosa correcta, el Señor cumplió su pacto. Y hay un pacto para con nosotros y para nuestros hijos, para las generaciones que están subiendo. Pero nosotros tenemos que mantener el altar encendido. Segundo, tiene que ser fiel con Dios como lo fue Daniel. Por su fidelidad, Daniel fue lanzado a la fosa de los leones, pero aún ahí la protección de Dios estuvo con él. Y precisamente cuando hablamos de Daniel, hablamos en aquel tiempo de Daniel llegó al cautiverio a Babilonia con 3 amigos. Ustedes saben la historia de Daniel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y allí Daniel y sus 3 amigos obtienen la gracia del rey en ese momento, del faraón, y lo hace parte de su gobierno. Hacen parte de su gobierno, pero comenzó eso a traer celo en las personas que estaban alrededor de Daniel. Y hicieron un plan para que Daniel fuera destruido. Y prepararon un plan, hicieron que el rey firmara un heredicto donde prohibiera que se levantaran a adorar a otros dioses. O sea, había una prohibición, creo que era de un mes. No podía Daniel, porque ellos sabían que Daniel tenía temor de Dios. Y que él todos los días, 3 veces al día, abría la ventana de su casa y se postraba delante del Señor y oraba al Señor. Hicieron un plan. El rey firma y hace una prohibición. Ellos sabían que Daniel iba a caer, que Daniel no iba a dejar de adorarle al Señor, que Daniel no iba a dejar de entrar en intercesión con Dios. El rey lo firma y precisamente eso sucede. Daniel comenzó a buscar al Señor y producto de eso violó la ley. Violó la ley, lo que había hecho firmar esos enemigos de Daniel al rey. Y producto de eso, él fue y lo llevaron a la fosa de los leones. Mis Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño. Y en Daniel capítulo 6, 22, 23, el Señor nos muestra, ¿verdad? De cómo el Señor protegió a Daniel. Como Daniel no cumplió la voluntad del rey, sino que él entró en adoración al Señor a través de su oración. Lo echaron a la fosa de los leones para que los leones lo devoraran. Dice la palabra, mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Él no había hecho nada malo. Porque él consideraba que él no hacía nada malo en adorar al Señor, en adorar a su Dios. Y él, mire lo que hace Daniel. El versículo 23, al oír esto el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel pasó este tiempo ahí y los leones no le hicieron nada. El Señor lo protegió. Y en el corazón del rey, él amaba a Daniel. Lo tenía como parte de su gabinete, ¿verdad? Daniel gobernaba, tenía autoridad en su gobierno. Entonces él amaba a Daniel.
Dice, una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño porque él había confiado en su Dios. O sea, Daniel había confiado en Dios. No importa cuál es el proceso por el cual tú estás pasando en este momento, pero si tú en el nombre poderoso de Jesús confía en el Señor y pone cualquier adversidad en manos del Señor, cualquier situación, Él tendrá protección de tu vida. Él te guardará, Él te cuidará. Daniel se arrodilla con humildad junto a la ventana y oraba con fervor a su único Señor. Esto lo hacía 3 veces al día y hoy no debería ser diferente para nosotros. Nosotros tenemos que levantar un altar en nuestra casa. Yo tengo un altar levantado en mi casa. Y muchas personas piensan, bueno, pues un altar, pues yo me levanto a una hora determinada ahora para el Señor. Y yo le digo a la iglesia, no tiene que ser la hora que yo me levante. Ustedes pueden levantar un altar en su casa. Yo tengo un rincón especial donde tomo mi Biblia y ahí le oro al Señor, ahí presento a mi familia. Y yo presento a mi familia, mire, de parte de mi padre y de parte de mi madre, a todas las presento. La presento delante del Señor. Presento mis hijos, presento mi casa delante del Señor. Entonces después vienen todos los proyectos, después viene comienzo, ¿verdad? Pero primero yo le adoro a Él, primero yo enciendo el altar de Dios, reconociendo su grandeza, su amor para conmigo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener un altar encendido en nuestro hogar. Y Daniel lo tenía 3 veces al día. Por eso Daniel cae, lo meten a la fosa de los leones y no le pasa nada. El Señor lo protege porque él tenía un altar encendido. Usted sabe, nosotros tenemos que tener el altar porque nosotros tenemos que interceder por nosotros y por nuestras generaciones, por nuestros hijos. Tenemos que mantener ese altar encendido. Ustedes solamente tienen que comprometerse delante del Señor. ¿Cuál es el horario que van a utilizar? Yo lo hago 2 veces en la noche, en el día. Si ustedes lo pueden hacer una vez. Yo comencé 2 minutos en cada altar que levanté, porque el Señor le va dando las gracias, ¿verdad? Cuando yo comencé los caminos del Señor, ay, pero qué difícil yo levantarme a levantar un altar al Señor. Qué difícil, Señor, pero ¿qué yo te voy a decir en la oración? Una oración es una conversación con Dios. ¿Sabes? Yo me siento y hablo con el Señor. Yo le presento, después de reconocerle a Él, de darle gracias por todo lo que ha hecho en mi vida y por todo lo que hace con mi familia y porque nunca me falta el alimento en mi casa. Después que yo hago todo eso, yo entonces hablo con el Señor y comienzo, Señor, tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces mis necesidades, Señor, tú conoces, tú me has prometido, tú has hecho promesa a mi vida. Y comienzo a interceder por mi familia y termino con la familia de la congregación, de la iglesia. Digo, Señor, tú me diste promesa con la congregación, ¿qué está pasando, Señor? Abre la ventana, porque vienen días difíciles para nosotros en la congregación, vienen momentos difíciles. Nosotros como pastores, las ovejas no se dan cuenta, pero pasamos por situaciones difíciles. A veces nosotros tenemos problemas en nuestra casa y las ovejas no lo saben. Y nosotros tenemos en el nombre poderoso de que cubrirnos con la sangre de Cristo, llenarnos de valentía y decir, Señor, que sea tú obrando en nosotros y nosotros pararnos en el púlpito y comenzar a predicar la palabra, pero nosotros somos los primeros que somos ministrados con la palabra. Cuando nosotros preparamos una prédica, no es cuestión de un día. El Señor comienza a hablarnos. Y el Señor comienza hablando y comienza a mostrarnos versículos y comienza a instruirnos, comienza a dirigirnos. Y después entonces nosotros comenzamos a darle forma. ¿Cómo nosotros vamos a prepararlos para que el pueblo lo entienda? Señor, dame la gracia, Señor, ilumíname. Señor, así como tú me dices la palabra, yo necesito que tú fluyas en mí. E interceder. Nosotros constantemente tenemos el altar encendido, pero la iglesia tiene que mantener el altar en su casa. Pastor, que mi hijo, que mi esposa, que no se están comportando de la manera correcta, que yo necesito que usted ore por mí. Sí, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Pero usted sabe que el clamor de una madre por un hijo, mi hermano, eso no tiene precio. Ese clamor sale de lo más profundo del corazón.
Entonces yo lo insto a que el altar debe estar encendido por su generación. No esperen que su hijo haga lo malo para ustedes levantar oración por él. Cúbranlo con la sangre de Cristo. Hablen. Es una generación que está subiendo. Intercedan por ellos. O sea, estamos viendo cómo en los tiempos de Noé la generación se perdió. El Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana. Entonces nosotros tenemos que aprender a mantener nuestro altar encendido y a interceder por las generaciones que están subiendo, a interceder por cada uno de ellos. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no cambió. El altar, aún sabiendo la trampa que le habían preparado para que él faltara a la ley, él mantuvo la comunión con Dios. Entonces usted sabe que muchos hermanos levantan un altar y comienzan a hacer peticiones delante del Señor y comienzan a pedirle al Señor, y el Señor abre la ventana de los cielos y vienen esas bendiciones para el hermano, pero usted sabe, se olvidan luego de dónde fue que vino la bendición. Se olvidan del Señor, dejan de venir a la iglesia. A mí me sucede. Pastor, yo le prometo que, mire, ore por mí porque voy a comprar un carro. La semana que viene voy a ver un carro, ore por mí y yo le prometo, mire, y hice una promesa delante del Señor que no voy a faltar a ninguno de los cultos. Constantemente sucede en la congregación. Y el Señor bendice a las personas y son los primeros que dejan de ir a la iglesia. O sea, hay bendiciones que se nos van de la mano. ¿Usted sabe por qué? Porque no las sabemos retener. Entonces después esa persona, cuando se le va la bendición de la mano, viene, pero pastor, ¿qué pasó? El Señor me prometió. Entonces yo le pregunto, ¿y qué tú hiciste? ¿Tú supiste retenerla? Porque el Señor te quiere bendecir. A veces el Señor nos bendice y ya no conformamos con esa bendición. No, el Señor nos quiere bendecir de una manera sobreabundante. No te conformes con esas bendiciones que estás recibiendo. El Señor te quiere bendecir más todavía y más y más. Pero usted sabe, usted la va a recibir si usted se mantiene en comunión con Dios. Usted va a interceder por sus hijos. Cuando usted mantenga el altar encendido y mantenga una comunión con Dios. Hagan un devocional en su casa. Abran la Biblia. Tomen un versículo. Señor, ¿qué tú quieres hablar a mi corazón? Háblame a través de tu palabra. Porque a veces nosotros, la mayoría, queremos la voz audible del Señor. Y estamos siempre ahí, pero no leemos las Escrituras. La palabra profética más segura. La palabra de Dios, la Escritura. Escudriñemos las Escrituras. ¿Sabe? Porque aún así, hasta cuando se levanta un profeta y nos dé una promesa de Dios, y nos dé una palabra de exhortación, nos dé una palabra de bendición, nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para nosotros saber si la debemos recibir o no la debemos recibir. Porque hay bendiciones que nosotros llamamos bendición. Llamamos bendición, no son bendición porque no son de Dios. El único que da bendiciones son Dios. El Señor nos da bendiciones a nosotros. Entonces, hay momentos donde nosotros clamamos al Señor y vienen oportunidades para nuestra vida y nosotros de una vez decimos, la aceptamos, Señor, porque nosotros mantenemos una oración y esto es lo que hemos estado orando y esto es lo que hemos estado pidiendo. No es la manera correcta. La manera correcta es cuando te tocan la puerta y te dicen, mira, yo te voy a regalar ese vehículo, pero hay una condición. Y la condición es que tú me vas a firmar este contrato y tú tienes esa propiedad y tú te vas a hacer un compromiso conmigo, tú lo vas a usar, pero cuando tú vendas tú estás vendiendo tu casa, cuando tú vendas tu casa tú me vas a pagar tanto. Entonces eso no es una bendición. Entonces, pero la mayoría de las personas dice, bueno, yo estaba orando por un vehículo, se me abrieron las puertas, yo no tengo que buscar ni un centavo.
Entonces usted agarra y le firma un contrato a una persona, supuestamente una amiga, una persona que lo quiere mucho, y cuando usted viene a ver se está metiendo en tremendo problema. Usted sabe que yo le oro al Señor, cuando vienen bendiciones para mi vida, que yo he estado pidiendo, yo le oro al Señor, Señor, yo he estado clamando delante de tu trono. Si vienen de ti, Señor, yo la acepto. Si no vienen de ti, quítala delante de mí. Y esa debe ser nuestra oración. Quítalo, Señor, que no lo recibo si no viene de parte tuya. Nosotros tenemos que mantener una comunión con Dios constante. Daniel lo hacía 3 veces al día. Pero tenemos que hablarle al Señor. Tenemos que decirle al Señor, Señor, guíanos. En la mañana, Señor, me levanto, Señor, te doy gracias por el día que pasó, Señor, y te doy gracias por el que está comenzando. Porque Señor, sé que tú me guiarás en todos pasos que yo dé. Sé que tú me cuidarás, sé que tú me guardarás. Señor, sujeto todo mi proyecto bajo la obediencia de tu palabra. Todo lo que yo vaya a hacer, Señor, que sea tú obrando en mi vida. No que sea mi razonamiento humano, no me lleve a hacer la voluntad mía, sino tu voluntad en todo momento. Así que nosotros tenemos que mantener el altar encendido delante del Señor. Tercero y último, tiene que evitar lo malo y ser obediente a Dios como Job. Muchos cristianos no se apartan del mal, sino que se enredan en él y no dejan de ir a los lugares, ¿verdad?, que como hijos de Dios ya no le convienen estar. Entonces hay muchas personas que se sienten que tienen ciertos niveles espirituales y a mí me invitan a una discoteca y yo no tengo nada que ir a buscar a una discoteca, porque ya yo salí de ese mundo, ya yo no soy parte de eso. Entonces yo no tengo nada que, no, porque yo tengo que ir para hablarle de la palabra a los amigos, que los amigos míos, yo trabajé 12 años en una institución financiera y ellos tienen un grupo y se reúnen constantemente y van en discoteca, y van y se reúnen y me llaman, me escriben. Yo no tengo nada que ir a buscar allá, porque estoy abriendo puertas al enemigo. Ya yo dejé eso, ya eso a mí no me llama la atención. Entonces, si yo quiero llegar con una palabra, con un testimonio a mis amigos, yo lo busco individual y le hablo de la palabra. Pero yo no tengo que ser parte de lo que yo hacía antes. Mi estilo de vida ya es totalmente diferente. Las personas tienen que ver a mí lo que yo he aprendido de Cristo, lo que yo estoy aprendiendo a través de la palabra. Yo tengo que vivir la palabra. Y cuando uno vive la palabra, uno da testimonio de lo que la palabra está haciendo en la vida de uno. Uno tiene que testificar de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire lo que dice Job 1:1. Había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. ¿Qué él hacía? Obediente. Era obediente al Señor. Evitaba hacer las cosas incorrectas. Y Job era tan cuidadoso de lo del Señor, que sus hijos, tenía siete hijos, y sus hijos hacían fiestas e invitaban a las hermanas y hacían fiestas. Y no me imagino qué tipo de fiesta, porque la palabra no lo describe, ¿verdad? Pero Job no iba a las fiestas de ellos. ¿Quién sabe qué tipo de fiesta hacían en ese momento, verdad? Pero Job no dejaba de interceder por sus hijos. Pero mire lo que sucede. ¿Qué piensa de Job, mi fiel? Y le habla, mire, en un momento determinado, Satanás va al trono del Señor y le dice Dios a Satanás: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? Le hace la pregunta. No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Entonces, Job era obediente. Job evitaba hacer las cosas incorrectas. Él dejaba de ir a las celebraciones de la familia, ¿verdad? Porque él quería hacer las cosas correctas. Job no participaba de las fiestas de sus hijos, porque ser amigo del mundo significa ser como el mundo, pensar como el mundo, compartir sus deseos, abrigar sus ambiciones, dejando a un lado lo que es de Dios. Cada vez que nosotros nos vamos al mundo, nosotros le quitamos la posición a Dios. Nosotros comenzamos a idolatrar las cosas del mundo, echamos a Dios a un lado. Y Job se mantuvo fiel con el Señor. Job hizo la cosa correcta delante del Señor.
el capítulo 1:4, mire lo que dice el versículo 4, dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, hacían las cosas incorrectas los hijos. Dios, Job, lo único que hacía era interceder. Él no sabía. Él intercedía por sus hijos, por si acaso ellos estaban haciendo la cosa mala. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Y es algo que a mí me choca de una manera impactante, porque Job perdió toda su pertenencia, perdió todo lo que tenía, era próspero, y perdió sus hijos, 7 hijos, lo perdió. Y el Señor le volvió multiplicado a Job todo para atrás, se lo multiplicó, pero sus hijos fueron 7. Ustedes lo buscan en la escritura, y los hijos de Dios fueron 7. Entonces, mi amado hermano, usted sabe, nosotros tenemos que apartarnos de la cosa del mundo. Nosotros tenemos ya que dar testimonio que somos cristianos. Y el cristiano es un seguidor de Cristo. El cristiano tiene que evidenciar el rostro de Cristo en todo momento. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh alma mía adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se construye en enemigo de Dios. Entonces nosotros tenemos que evitar la cosa del mundo. Y yo le estoy predicando, yo le estoy dando testimonio de mi vida, yo le estoy exhortando a que dejen de hacer lo que se hacía antes en el mundo, lo que no le agrada al Señor, lo que dice la palabra que no le agrada al Señor. Yo no le estoy diciendo que se aparten de su familia, yo no le estoy diciendo que se aparten de sus amigos, yo no le estoy diciendo, ¿verdad?, que dejen de compartir con los amigos que no son cristianos. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ganárnoslo para Cristo. Ellos tienen que ver en nosotros una diferencia. Lo que nosotros no podemos ser parte de lo que hacíamos antes, porque nosotros haciendo parte de lo que hacíamos antes, vamos a abrir la puerta y el enemigo nos va a tocar. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos en esta mañana a levantar un clamor por nuestra descendencia. Vamos a levantar un clamor por nuestros hijos. El Señor nos ha dado esta palabra en esta mañana. Yo fui el primero que fui ministrado con ella, porque de verdad estamos viviendo tiempos difíciles y yo amo a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Entonces yo tengo que guardar a mis hijos. Yo sé que la salvación es individual, pero yo tengo que interceder, yo tengo que mantener el altar encendido en mi casa. Y nosotros como una iglesia, con el amor que nos identifica como iglesia de Cristo, nosotros vamos en el nombre poderoso de Jesús a levantar un clamor por nuestra descendencia. Nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a clamar al Señor. Nosotros le vamos a pedir al Señor que tome control de la vida de nuestros hijos. Nosotros le vamos a pedir al Señor que tome control de todo lo que está sucediendo en nuestro país. En el nombre poderoso de Jesús. Hay una enseñanza hermosa en la palabra, pero nosotros tenemos que hacer la vida en nosotros. Amado Señor, clamamos a ti en esta mañana, mi Rey. Como iglesia nos levantamos, Señor, con toda autoridad que tú has delegado sobre nuestra vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú, Señor, nos diste por heredad la tierra para que nosotros nos enseñoreáramos sobre ella, Señor. Y con esa autoridad que tú has delegado sobre nuestra vida, Señor, porque te amamos, Señor, nosotros te seguimos, Señor. Nosotros declaramos en el nombre poderoso de Jesús y nos presentamos, Señor, en tu altar, atando todos principados, Señor, toda potestades, Señor, todo espíritu de la tiniebla, Señor, todo espíritu de maldad, Señor, que se levanta, Señor, en contra de la generación que están subiendo, Señor. Señor, todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, Señor, todo espíritu de fornicación, de adulterio, Señor, de alcoholismo, Señor, de tabacalismo, Señor, todo espíritu de drogadicción, Señor, es atado, Señor, y echado fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que hay, Señor, autoridad, Señor, para los que te siguen, Señor. Hay palabra de autoridad, pero en tu nombre, Señor, son declaradas, Señor, esa palabra de autoridad y de poder, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, como tus hijos nos levantamos e intercedemos por esa generación, Señor, que se está levantando en nuestro país, Señor. Y comenzamos, Señor, a declarar bendiciones sobre su vida, Señor. Comenzamos a declarar bendiciones sobre la vida de nuestros hijos, Señor. Comenzamos, Señor, a declarar bendiciones sobre la vida de nuestros nietos, Señor, de nuestros bisnietos, Señor, de nuestras generaciones, Señor. Señor, nosotros declaramos bendiciones para con ellos, Señor. Nosotros declaramos que tú, Señor, eres su Dios, Señor. Que tú, Señor, lo vas a cuidar, Señor. Que tú lo vas a proteger, mi Rey. Nosotros tomemos la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, Señor, y lo sellamos, Señor, con la preciosa sangre de Cristo, Señor. Declarando que el enemigo no tiene obra ni parte sobre la vida de nuestros hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, cúbrelo, Señor. Cuida sus pensamientos, Señor. Cuida sus pasos, Señor. Llévalo por el camino correcto, Señor. Señor, bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que ya, Señor, se han entregado a ti, Señor. Pero nosotros clamamos, Señor, por esa generación que no te conoce, que no te ha recibido, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocándolo a través de tu Espíritu Santo y trayéndolo a tu redil, Señor. Sujetando sus pensamientos bajo la obediencia de tu palabra, mi Rey. Clamamos, Señor, a ti, Señor. Señor, nosotros, Señor, no es con nuestra fuerza, Señor, porque nosotros dependemos de ti, Señor. Somos débiles, Señor. Señor, sabemos, Señor, que hay bendiciones para nuestras generaciones, Señor, en ti, Señor. Señor, nosotros lo declaramos y abrimos, Señor, nuestros labios y clamamos, Señor, por ellos, Señor. Señor, que este clamor, Señor, suba a tu trono, Señor. Señor, que suba este aroma, Señor, a tu altar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ese clamor de nosotros, Señor, sea escuchado, Señor. Amén, por favor. Guárdanos, Señor. Guarda, Señor, las generaciones entrantes, Señor. Guarda nuestro país, mi Rey, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Amén, mi Dios. En el nombre poderoso de Seamos Jesús, luz. Señor. Amén, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias. Aleluya. Me librarás del cazador, De la peste del destructor. Con tus plumas me cubriré y debajo de tus alas viviré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, y mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, y
seguros en ti, papito lindo. Gracias, Señor, gracias por nuestras vidas, gracias por tu fidelidad, Señor, mi Dios, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes misericordias nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Enséñanos, motívanos a hacer luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, salude. No al que está a la par, salude a todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Dígale que Dios le ama y que nos vemos pronto. Amén, Dios les guarde.